Cada persona tiene unos recursos y habilidades propias diferentes a las de todos los demás. Pero ¿se puede decir entonces que existe una sola inteligencia? Hoy en La Aventura del Saber buscamos la respuesta a esta pregunta. En 1983, Howard Gardner expuso sus teorías de las inteligencias múltiples, un modelo que apuesta por el desarrollo de todas las facetas de la persona, desde las más ocultas hasta aquellas en las que cada uno parece brillar más. Hoy les proponemos que visiten con nosotros un colegio que ha adaptado con éxito estas ideas y que logra sorprendentes resultados. Hola, muy buenos días. En este recorrido por el Colegio Montserrat de Barcelona contaremos con la ayuda de dos mujeres que nos han acompañado muchas veces a lo largo de toda la temporada. Se trata de la escritora y periodista Julia Navarro. ¿Qué tal, Julia? Hola, María. Y de la pedagoga y educadora Carmen Pellicer. Carmen, hola, ¿qué María. tal? Muy bien. Tú nos acompañaste en este recorrido por el Colegio Montserrat porque, bueno, supongo que para una persona que está dentro del mundo de la educación es importante confirmar que existen experiencias que pueden mejorar y mucho, ¿no?, la enseñanza en España. Sí, porque además yo creo que es muy importante contar experiencias positivas porque son la semilla del cambio, son mucho más poderosas que cuando contamos tantas veces en los medios de comunicación todos los problemas que tiene la escuela. Hay escuelas que trabajan estupendamente bien y que son un poco una especie de luz, ¿no?, que ilumina hacia dónde tenemos que caminar los que nos dedicamos a la educación. Julia, en los sistemas más tradicionales se premia la capacidad de memorizar, de resolver problemas matemáticos, pero yo no sé si en una sociedad pues tan cambiante, ¿no?, que evoluciona tan rápidamente, pues es hora de cambiar eso también, ¿no?, de ampliar un poco las miras. La experta es Carmen, pero yo creo que sí, y yo creo que en estos momentos mucho del fracaso escolar que existe se debe a que la escuela no se está adaptando al siglo XXI, y los niños del siglo XXI, nuestros niños son diferentes a como era, bueno, como era yo, no digo tú porque tú casi estás en los 15 y medio, pero acabas de dejar la escuela. Pero yo creo que la escuela se tiene que adaptar a la nueva realidad, lo que no signifique que haya valores de antes que haya que seguir manteniendo y que haya cosas de la escuela de antes que haya que mantenerlos, pero mirando hacia el futuro. Bueno, pues enseguida seguimos hablando de este asunto, pero primero vamos a dar respuesta a las preguntas de los espectadores. Ustedes se las envían a nuestro compañero Luis García y él las argumenta y las traslada hasta aquí. Adelante, Luis. Muy buenos días a todos. La primera pregunta de hoy nos la plantea Lourdes de Madrid. Nos cuenta que nuestro sistema electoral fue diseñado en sus principales elementos durante la transición. Y según ella, ya han pasado el suficiente tiempo para que se pueda plantear su reforma y establecer en España el sistema de listas abiertas. Para Lourdes, si el electorado puede castigar directamente a los políticos que se portan mal, sin que estos puedan esconderse dentro del partido, los políticos harían las cosas mejor. Nos solicita nuestra opinión sobre este tema. La segunda pregunta de hoy nos la envía Ana de Valencia. Está relacionada con la propuesta del diputado socialista José Alberto Cabañes para eliminar los estereotipos que mantienen los roles machistas en los patios de los colegios. La iniciativa se basa en que los niños jueguen a la comba y las niñas también jueguen al fútbol. El objetivo, que desde la más tierna infancia no haya ningún tipo de discriminación de carácter sexista en los juegos y se transmita una educación en igualdad. Ana nos pregunta si esto es una iniciativa seria o no. ¿Vosotras creéis que realmente se ayuda a luchar contra los estereotipos? ¿Que los niños juegan a la comba, que las niñas jueguen al fútbol? Bueno, yo creo que la medida es un poco estereotipada si se descontextualiza. Hoy sabemos que justamente los tiempos de ocio, los tiempos no vigilados y los recreos, como llamábamos antiguamente, es un espacio importantísimo para la educación en valores. No solamente los que tienen que ver con la igualdad, sino con todo, ¿no? Son importantísimos para la educación, para la convivencia, para la prevención de la violencia, para la génesis de hábitos positivos, de habilidades sociales. Entonces, es muy interesante que las escuelas se planteen el hacer ocio organizado, ¿no?, como dicen en Estados Unidos, porque en esos espacios donde los niños interiorizan con mayor fuerza, ¿no?, y con mayor eficacia muchos de esos valores, entre los cuales está el respeto por la igualdad y las oportunidades que tienen que tener niños y niñas. Es muy curioso, una de las experiencias que hacemos a veces es hacer a los profesores y a los mismos niños que midan los metros de patio que ocupan las niñas y los niños. Y claro, los resultados pues son muchas veces muy curiosos y es bueno que los profesores se impliquen en corregir determinadas cosas, sin llevarlo a lo mejor a extremos un poco más ideológicos que yo creo que están fuera de lugar. ¿A ti qué te parece, Julia? Pues a mí la propuesta realmente me asombra, me parece un poco disparatada. Me parece que no se puede obligar a un niño a que salte a la comba o juegue con una muñeca. Me parece que eso es hacer ingeniería social y estoy en contra. Una cosa es enseñar a los niños a jugar juntos
y a tener un espacio común en el que se les enseñe a no ser machistas, a que hay juegos que pueden compartir, y otra cosa es obligar a los niños a jugar a las muñecas y a las niñas a jugar al balón. Es decir, yo estoy absolutamente en contra. Vamos, yo llevo a mi hijo a un colegio que le obligan a jugar con muñecas y él no quiere y me lo llevo. Es decir, es que me parece que la igualdad no pasa por eso. Es decir, es algo demasiado serio para jugar a eso. Así, ¿no? Sí. A lo mejor. Y la otra pregunta, ¿listas abiertas o no? ¿Tú qué crees, Julia? Pues nuestro sistema electoral, yo creo que debería de empezar los padres de la patria deberían empezar a pensar en modificarlo. Se hizo en un momento determinado, cuando nuestro país estaba dando los primeros pasos hacia la democracia, pero yo creo que las cosas han cambiado. La democracia está lo suficientemente asentada como para que se empiece a pensar en una modificación del sistema electoral donde los ciudadanos puedan elegir mucho más directamente a sus representantes y no sean los partidos los que deciden quiénes están, sino que en definitiva el diputado se gane el derecho a estar donde está, porque así lo quieren sus electores. A mí en ese sentido me gusta más el modelo británico, aunque tampoco habría por qué copiarlo, pero sí deberíamos empezar a pensar en modificarlo. Carmen, ¿tú qué crees? Yo estoy de acuerdo con Julia, porque además yo creo que en los últimos meses estamos viviendo también un índice de corrupción pública, de mensaje un poco mediático sobre la falta de compromiso ético de la clase política, y esto es muy grave para la evolución de una sociedad. Yo creo que las listas abiertas suponen un compromiso ciudadano de exigencia también hacia aquellos que elegimos para representarnos, y creo que suponen también un paso más en la madurez política y democrática de una sociedad como la nuestra, pues que bueno, pues ya ha ido caminando hacia otro tipo debe caminar hacia otro tipo de sistema. Bueno, pues ahora sí vamos con nuestro tema central del día. Vamos a ver qué son las inteligencias múltiples. Picasso destacaba por la inteligencia espacial, Charles Darwin por la naturalista, el fuerte de un atleta como Michael Jordan sería la inteligencia corporal, y para Federico García Lorca la lingüística. Son solo algunos ejemplos de las áreas en las que podemos brillar. Todas se intentan fomentar en colegios como el que vamos a visitar a continuación. En el terreno educativo, España no figura en los puestos de cabeza, aunque sí hay experiencias que nos invitan a mirar al futuro con optimismo. Es el caso del Colegio Montserrat de Barcelona, un centro concertado con 80 años de historia que en 1994 se propuso impulsar un cambio en la forma de enseñar de los profesores y sobre todo en el modo de aprender de los alumnos. Niños de hasta 18 años que se desarrollan partiendo de la idea de que la inteligencia no es solo una, son varias y están entrelazadas. Las inteligencias múltiples es un modelo que desarrolla Howard Gardner, que es profesor de neurobiología en la Facultad de Medicina de Harvard, que explica que la inteligencia en el cerebro, a diferencia de lo que tradicionalmente se creía, no es algo monolítico, sino que es un fenómeno muy complejo. Hay muchos tipos de inteligencias, todas interrelacionadas, y cada persona destaca entre 1 y 3 inteligencias. Él habla de la inteligencia visual, la inteligencia kinestética, la inteligencia lingüística, la matemática, la naturalista, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, y así va definiendo hasta 8 tipos de inteligencia que todas las personas tenemos, pero desarrolladas de diferente manera. Con lo cual el aprendizaje supone una estimulación que tiene que darse a todos los tipos de inteligencia. El colegio se convierte así en un museo vivo en el que las paredes hablan por sí solas. Un punto de encuentro que quiere dar la mejor respuesta educativa a los alumnos. En el colegio la acogida es lo primero que se realiza nada más entrar en la escuela, entonces todos los alumnos participan en ella. Lo que queremos es que sea un momento donde todos tengan relación, un momento para desarrollar su capacidad de creación, de inventar, de estar con todos sus amigos, de colaborar, de participar, y de tal manera iniciar el día pues con muchas ganas. El Colegio Montserrat se planteó, nosotros somos una institución dedicada sobre todo a la educación, las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que todos sus colegios, nosotros educamos en el mundo a unos 22.000 alumnos, y entonces tenemos la gran intuición, creo yo, de que hoy la evangelización y el estar en el mundo es dar calidad educativa. Entonces el Colegio Montserrat empezó a estudiar a fondo el fracaso escolar y sobre todo el equipo directivo, y a partir de ahí se dio cuenta, después de un proceso largo de investigación, de que el fracaso escolar está en educación infantil. Ahí pusimos todos los medios para que
la estimulación temprana, buscamos en los mejores personas en el mundo que hablaban sobre estimulación temprana, sobre cómo neurológicamente crear esa buena organización. Después nos dimos cuenta de que un alumno tiene que ser capaz de desarrollar todas sus inteligencias, por eso acudimos a Howard Gardner, que ya en el año 84 pues, hacía esa teoría de las inteligencias múltiples, y a partir de ahí hemos tenido un alumno, a partir de los 12 años, con esas inteligencias estimuladas y desarrolladas, que hemos tenido que poner un aprendizaje pues, de unas metodologías interactivas, donde el alumno sea autónomo y sea capaz de ser creativo, emprendedor, con capacidad ya de ir más allá del propio aprendizaje o de los propios mínimos que marca el currículum. Los alumnos de infantil empiezan a abrirse al mundo en la escuela de padres. Son los años de las inteligencias múltiples en acción, la etapa de estimulación temprana donde la rutina juega un papel crucial en el desarrollo de los niños. La escalera de braquiación, las anillas o la escalera vertical son algunos de los instrumentos de trabajo. En el colegio trabajamos la inteligencia de nuestros alumnos con las inteligencias múltiples. Lo que queremos es desarrollar todas sus capacidades y dar al alumno un montón de oportunidades. Entonces, en la etapa de educación infantil, a los alumnos, como habéis podido ver, llevan un uniforme de color amarillo, donde la parte derecha e izquierda está determinada por un color. ¿Vale? Los alumnos, cuando en escuela de padres empiezan a realizar todo el gateo, el arrastre, lo que intentamos es que realicen bien el patrón cruzado, entonces de tal manera que cada alumno sabe si, la parte derecha o izquierda determinada por el color. Entonces esto nos ayuda cuando llegan más dijésemos en la etapa del segundo ciclo, a lateralizarse y diferenciar correctamente la derecha y la izquierda. Nosotros conocíamos algo y habíamos leído sobre inteligencias múltiples, ¿no? En Barcelona el Colegio Montserrat era pionero en aquel momento, ahora hace 15 años, en iniciar este largo camino de lo que es la estimulación temprana. Pero la estimulación temprana acababa, ¿no? Y nuestra duda era después qué habrá, ¿no? La verdad es que el Colegio Montserrat ha apostado siempre por ser pionero, por innovar, por buscar más allá, ¿no? Y con las inteligencias múltiples hemos visto que ellos han ido avanzando, que han ido adquiriendo muchos recursos y han aprendido de una forma feliz, que es lo que nosotros queríamos. Nosotros en ningún momento hemos pretendido ni pretendemos que nuestros hijos sean superdotados ni que sean niños diferentes. Son niños felices, niños con muchas herramientas para poder desarrollar el día de mañana cualquier cometido. Cuando aquí en el Colegio Montserrat empezaron a aplicar las inteligencias múltiples, nos hicieron un curso a los padres para que viviéramos en directo cómo iban a aprender nuestros hijos, porque claro, a nosotros nos venía también el tema como muy grande y estuvimos todo un fin de semana aprendiendo temas concretos al método que lo hacían los niños. Pues si tocaba estudiar los planetas desde todas las 8 inteligencias, ¿no? Entonces fue muy curioso porque nos gustó muchísimo, nos convenció el método, dijimos, Dios mío, pues, si esto es fantástico, si es que los niños se lo están pasando en grande y yo quiero volver a ser niño. Los papás salíamos de ese curso diciendo, motivados. Yo quiero volver a ser niño para estudiar esto, ¿no? La estimulación temprana implica convertir el colegio en un gran espacio para el aprendizaje. El entorno del niño debe ser estimulante. Descubren cómo moverse, crear, experimentar, ver, oler y tocar. El atelier, nosotros pretendemos con él que sea un laboratorio de experiencias de alguna manera. Desde los niños del primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, son los que sí que vivencian todo lo que es pues, los colores, desarrollar la textura, desarrollar un poco todo lo que puedan vivenciar y palpar. Después, en el atelier que tenemos arriba, donde van los alumnos de P3 a P5, lo que trabajamos es ya que la creación, de alguna manera, donde el alumno pueda participar en todo lo que es el desarrollo del color, el coger pinceles, el saber un poco pues, dibujar, experimentar ya, pero él mismo en un papel o con diferentes materiales.
El ajedrez es una de las áreas que trabajamos nosotros, ¿vale? Lo que pretendemos con él es que los alumnos tengan estrategias, o sea, desarrollen la capacidad de tener estrategias en resolver problemas, planteamiento de problemas y determinadas situaciones. Pretendemos con él desde P1, desde los alumnos que tienen 1 año hasta los de 5, que vayan conociendo pues esta actividad para que puedan desarrollar pues diferentes capacidades. Lo que pretendemos con ello es que el alumno sepa respetar al otro, sepa jugar, sepa también de alguna manera no enfrentarse a los demás, sino participar, pasárselo bien, aprender movimientos y un poco para iniciar, bueno, tener estrategias para las futuras matemáticas también de alguna manera. Las clases de ajedrez, de violín, el atelier plástico o el taller sensitivo, todo dirigido a despertar los sentidos durante los primeros años de formación, antes de dar paso a la etapa de las oportunidades. En primaria trabajamos, lo que nos distingue de otros colegios a lo mejor es el trabajo por proyectos. Estamos empezando a eliminar en muchísimos cursos los libros de texto, y no porque consideremos que un libro de texto es malo, sino porque creo que el cambio de la sociedad en general nos está pidiendo pues que lo importante no es estudiarse de memoria una serie de contenidos, sino saber dónde encontrarlos, saber cómo relacionarlos, saber cómo pensarlos, básicamente. Entonces, para mí, la educación primaria es una etapa en la que lo más importante de todo es que los niños aprendan a pensar y que se hagan autónomos. Entonces, con los proyectos trabajamos primero que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, porque partimos siempre de lo que él quiere aprender y de lo que él necesita aprender. Los proyectos que estamos haciendo ahora son interdisciplinares, que quiere decir que se trabajan diferentes asignaturas relacionadas unas con las otras. Son proyectos en los que los alumnos trabajan cooperativamente, casi siempre, que nacen de preguntas, de un problema real que les planteamos, pero de preguntas que tienen ellos, por lo que ellos se interesan, y que tienen una distribución horaria también distinta, porque no es a primera hora hacemos matemáticas, tiramos el libro de matemáticas, ahora cogemos el libro de lengua, tiramos el libro de lengua. Ese aprendizaje de alguna manera es como irreal, porque estamos haciendo ahora sino que tiene una continuidad a lo largo del día. Durante todo el día se trabaja sobre un problema determinado y van resolviendo pues esas preguntas o van buscando ellos la información. Trabajan todas las inteligencias, con lo cual dan un abanico de posibilidades a todos los niños, porque el que no es bueno en música es bueno motrizmente, y el que no pues artísticamente, y el que no. Entonces, la manera de evaluar estos proyectos no se centra en solamente un examen que consistiría en la inteligencia lingüística, que es estudiarte unos apuntes y responder a unas preguntas, sino que se centra en todas las inteligencias. Entonces, de alguna manera se evalúan pues como todas las competencias que tiene un alumno. Precisamente por eso son interdisciplinares, porque trabajan un poco desde todos los ámbitos. La enseñanza tradicional deja de tener sentido en la sociedad actual. Ahora se hace necesario cooperar y compartir responsabilidades. El alumno, lejos de ser un espectador pasivo, se integra en un modelo dinámico. Trabajamos cooperativamente porque hemos creído que es una de las metodologías que más se adecuan al tipo de proyecto que llevamos, sobre todo porque obliga a cada alumno a aprenderse una parte muy específica que luego tiene que explicarle a los demás, y depende de su responsabilidad y esa explicación, los demás puedan aprender esta parte y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que se consigue en el trabajo cooperativo es, primero, que el alumno adquiera un gran grado de responsabilidad en cuanto al estudio y con respecto a los compañeros. En nuestro caso, lo que estamos haciendo en el ámbito tecnológico, a partir de unas prácticas, hicimos prácticas con una placa y al final hicimos un producto final el cual es como un Snake, y entonces tú simplemente vas jugando con las luces, con los pulsadores. Esto nos llevó bastante tiempo porque estuvimos 2 meses investigando cómo programarlo, cómo montarlo, pero al final pudimos salir porque trabajamos en equipo y así funcionó.
Yo creo que trabajar en un grupo es una ventaja enorme, porque creo que cuando salgamos a la vida real nunca trabajaremos realmente individual. Siempre estaremos en una empresa trabajando con gente. También me gusta mucho que los grupos pues no los hacemos no solo por nivel, sino también los hacemos gente diferente, o sea, hay gente que se la ve mejor el inglés o peor, y entonces los mezclamos. Y creo que esto también es mucha ventaja porque aprendes a trabajar con personas que quizás saben más que tú y sabes cómo cooperar. Y creo que es, bueno, y además es un sistema que bueno, nos ayuda a que nosotros buscamos la información. Debido a que ahora utilizamos ordenadores, pues tenemos que buscar de muchas diferentes fuentes y entonces nos hace trabajar mucho más y a profundizar más. Este proyecto se llama Voyager 4 y aproximadamente dura 3 meses, que es un trimestre. Y este proyecto engloba las asignaturas de biología y geología, tecnología y matemáticas, plástica y física y química. Nosotros somos del Departamento de Física y Química y concretamente lo que estamos haciendo en este departamento es estudiar la posibilidad de crear una nueva tabla periódica más compleja que la actual, y para ello estamos haciendo un vídeo explicando cuáles son sus características y en qué se mejora. Entonces este vídeo lo uniremos con un iX Media, que también hemos creado un PowerPoint con unas diapositivas explicativas, y a medida que pasa el vídeo se van pasando las diapositivas y damos las razones por qué es mejor que la actual y las diferencias y semejanzas que tienen ambas. La innovación educativa en este momento pretende que la escuela y el aprendizaje estimule todos los tipos de inteligencia. Y lo más importante es que la inteligencia, o sea, las experiencias artísticas, la inteligencia visual, la comunicación oral, la inteligencia interpersonal, el trabajo cooperativo, todo este tipo de experiencias hacen que el desarrollo de los niños sea integral. Es decir, bueno, evolucionen en todos los aspectos de la personalidad y no solamente en el desarrollo de la memoria o del pensamiento lógico o, bueno, pues algunos de los ítems que tradicionalmente se estimulaban, ¿no?, en otros tipos de enseñanza. En esta asignatura, aparte de aprender el crecimiento de una planta, las maneras de trasplantar, los semilleros, todo lo referente a los vegetales y hortalizas, hay un componente social muy importante, que es el que los alumnos en estas clases se ayudan, cooperan entre ellos, desarrollan una sensibilidad, ven que las cosas no son inmediatas, sino que con cuidado pues pueden acabar logrando, como veis, las hortalizas y lo que hemos recolectado hoy. Cuando uno hace un trabajo corporal, en este caso colectivo, el aprendizaje creo que es absolutamente total, porque además de que aprendes a nivel individual, tus posibilidades, que para muchos son desconocidos, o sea, son desconocidas las posibilidades que tienen, yo creo que el trabajo cooperativo que tienen y el darse cuenta de la importancia que tiene el resto para que tu trabajo funcione es imprescindible. Entonces el respeto que se crea y sobre todo la admiración, lo cual es muy curioso porque el escenario, que en principio parece que es competitividad, no es verdad. Aquí se convierte en un símbolo de admiración. Trabajar con música, que además es para mí un alimento para el alma directamente, creo que los niños aportan muchas cosas a sus vidas, aunque a veces no se dan cuenta. En este colegio se tomó la opción, es un colegio que apuesta mucho por el trabajo artístico, lo cual creo que es fantástico, y se hace como no es opcional, es una materia que entra dentro, no es curricular evidentemente, pero sí que entra dentro del horario escolar. Pero los expertos coinciden al asegurar que la verdadera sorpresa se produce en la adolescencia. El talento de los alumnos, su autonomía como buscadores de conocimiento, es su principal herramienta de trabajo. Es fácil encontrar en España muchísimas experiencias muy interesantes en educación infantil, porque con los niños pequeños se pueden hacer muchas cosas creativas y porque la presión academicista sobre los niños menores de 6 años no es muy grande, lo cual deja muchas puertas abiertas a la creatividad de los centros y de los profesores. Sin embargo, encontrar experiencias de innovación como la del Colegio Montserrat, que llegue hasta el final de la escolarización y sobre todo incida en secundaria y bachillerato, pues es muy difícil, porque el peso, el miedo que existe a la selectividad
impide muchas veces que los profesores trabajen de forma cooperativa e implanten nuevas metodologías. Yo creo que quizá una de las cosas más interesantes que se puede ver aquí es como cuando los niños aprenden a aprender, y el aprender a aprender es el eje alrededor del cual se organiza toda la escuela. Los niños están preparados no solamente para aprendizajes más creativos o más cooperativos, sino también están mucho más motivados para después de responder a exigencias más tradicionales, como puede ser una selectividad o unas de las pruebas de diagnóstico que están pasando en este momento en las comunidades autónomas. Aparte de la formación humana y personal, que es muy importante en bachillerato, los dos objetivos fundamentales que tiene esta etapa es la de formar y orientar de cara a unos estudios superiores posteriores. Es obvio que los alumnos que se encuentran en bachillerato estos días van a hacer estos estudios superiores dentro del marco del Plan Bolonia. El Plan Bolonia, todo y que es una declaración de intenciones, ha sido utilizado por las universidades para hacer grandes cambios estructurales. Respecto a nosotros, profesores de secundaria, lo que nos afectan estos cambios son, más que nada, las nuevas tecnologías de la docencia educativa, que nosotros llamamos metodologías activas de enseñanza. Las metodologías activas en el Colegio Montserrat parten desde los proyectos de inteligencias múltiples y los proyectos de comprensión que se hacen en las etapas primaria, incluso en infantil, primaria y secundaria, y que tienen su punto final, podríamos decir, en la etapa de bachillerato, con la utilización de metodologías activas tipo PBL, la teoría del caso, etc. La característica fundamental que yo destacaría al hablar de metodologías activas es el cambio de rol del profesor. El profesor deja de ser esa verdad de conocimiento en la clase para pasar a convertirse en un entrenador, el entrenador de un equipo. Es decir, el profesor busca objetivos, diseña estrategias, facilita medios, pero en el fondo el que tiene que jugar el partido del conocimiento es el propio alumno, consiguiendo con ello una mayor implicación y una determinación mucho más grata y perfecta para el alumno. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la segunda parte de la aventura del saber. Enseguida seguimos viendo el documental que hoy dedicamos a las inteligencias múltiples. Lo veremos con nuestras dos expertas, Carmen Pellicer, que es pedagoga y autora de uno de los libros de texto de educación para la ciudadanía, y con la escritora y periodista Julia Navarro. Carmen, ¿podemos relacionar de alguna forma lo que nos muestra el Colegio Montserrat con la nueva LOE? Bien, yo creo que la LOE necesita mejorar, como decíamos antes. Yo creo que abre una puerta al cambio y es una invitación importante a que las escuelas se replanteen lo que están haciendo, aunque yo creo que necesita de más serenidad en su aplicación. De todas maneras, quizá lo más interesante que tiene la LOE es que abre la flexibilización del currículum tradicional con el paradigma de las competencias básicas, que en el fondo está inspirado el modelo de Uriz de las 8 competencias básicas en las 8 inteligencias de Gartner. Abre la puerta a que podamos reorganizar las escuelas de una manera muy diferente. Julia, con lo que hemos visto ahora, lo que sí parece evidente es que estos profesores se enfrentan con mucha pasión a su trabajo. Es importante que haya un ideario concreto, que haya una emoción, unas ganas de creer un poco en lo que haces, ¿no? A mí me ha sorprendido esa emoción y esa pasión con la que hablan del trabajo que están haciendo. Me parece que es fundamental creerse lo que uno hace para que las cosas salgan bien. Y ahora que se habla tanto de educación, de que es necesario un pacto de educación, yo lo que haría sería decir, mire, ya está todo inventado, o esto ya está inventado, por favor, apliquen este sistema al resto de los colegios y seguramente acabaremos con el problema del fracaso escolar. Yo no sé si totalmente, pero casi. Es un sistema que me produce emoción, me está emocionando el reportaje, María. Que contagia, ¿sí? ¿No? Bueno, pues vamos a ver la segunda parte del documental, en la que se queda claro, entre otras cosas, que este sistema funciona tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. La diferencia clave que veo entre yo y mis amigos cuando salimos es que, por ejemplo, a mí mi profesor me dice: oye, tal día tenemos el examen y nada, hemos hecho un día de clase y no nos han explicado el tema. Yo creo que soy capaz de coger el libro, ponerme a hacer ejercicios, pues buscar en internet, buscar información o llamar a mis amigos y hacerlo con ellos el tema. Es como trabajan más o menos en la universidad, creo que explican y son los alumnos los que buscan sus recursos y sus dudas. Pero todo este sistema no sería posible sin la adhesión de la familia al proceso educativo. Por ejemplo, Ángeles Raiz
colabora a través de la Mesosfera, una herramienta de aprendizaje lúdico interactiva pensada para el desarrollo de las inteligencias múltiples. O Frédéric Amat, artista y escenógrafo, que no ha dudado en acercarse al colegio para explicar a un grupo de alumnos de primaria quién fue Picasso. A partir de este encuentro, los niños descubren cómo suenan los instrumentos que pintaba, qué definía sus personajes o cómo sabría una receta inspirada en el artista malagueño. Pero hay muchos más ejemplos. Yo creo que pedagogía no es tan fácil inventar. Se pueden mejorar cosas, pero no puedes inventar los niños. Y yo creo que realmente es un colegio en el que se mejora cosas que en otros colegios fallan. Y desde luego yo aquí pues tengo la sensación de que hay gente muy preocupada por la educación de mis hijos, a diferencia de otros colegios a lo mejor en el que no tienes esas sensaciones, ¿no? Yo creo que aquí la gracia que tienes es que hay gente dedicada 24 horas al día, 365 días al año a la educación de nuestros hijos. Y no solo, y es realmente vocacional, ¿no? O sea, realmente ves un entusiasmo porque realmente lo que se hace aquí funcione y que al final los beneficiarios sean nuestros hijos, ¿no? Nuestro ejemplo creo que nos ha creado un estilo de vida. Es fundamental, es vital, ¿no? El poder compartir con tus hijos tu tiempo es un regalo. Es un regalo que con el tiempo ves que creas unos vínculos que a medida que van ellos creciendo, lleva a la etapa de la adolescencia, te crea unos vínculos muy bonitos. Nosotros hemos tenido la gran suerte de poder compartir con ellos su educación, con el colegio, y para nosotros ha sido un regalo. Siempre decimos que es el mayor tesoro que hemos podido tener, ¿no? Poder compartir con nuestros hijos su educación, y que es el legado que les podemos dejar para el día de mañana. A mí la formación académica me gusta mucho y lo que más me gusta es la formación humana, porque realmente esto es lo que puedo percibir más fácilmente. La académica, bueno, veremos, es a largo plazo, aunque ya lo estoy viendo, pero la humana, yo hablo con mi hija, por ejemplo, que está en primero de la ESO, y tienen una formación, cada día media hora de formación antes de empezar las clases. Hablamos de los temas que tratan, de lo que les explican, y la verdad es que a veces pienso, ya me gustaría a mí empezar media horita antes de irme a trabajar escuchando o hablando de los temas que se tocan aquí. Y si la educación de por sí se presenta cargada de nuevos desafíos, no es de extrañar que en el Colegio Montserrat de Barcelona quisieran llegar más lejos, en concreto hasta Camerún, donde ya se han logrado increíbles resultados. El proyecto de Camerún ha sido un proyecto muy ambicioso en sí mismo, porque hemos querido el mismo sistema educativo que tenemos en todos nuestros colegios, poderlo poner en Camerún. Pero en Camerún estamos hablando de unos 100 niños por aula, aquí estamos hablando de 30 niños por aula en secundaria, estamos hablando de niños con unas necesidades carenciales básicas, como es el tema del hambre. Estamos hablando de enfermedades como la malaria, que niños de 3, 4 y 5 años pues no sobreviven todos, aunque nos gustaría. Y estamos hablando de un profesorado que trabaja mucho y prácticamente no ve para nada el dinero. Por ponerte un ejemplo, cuando hacemos formación, pues luego les regalamos un saco de arroz. Hay quien dice que vienen por el saco de arroz, yo creo que se equivocan, porque de lo que tienen más hambre es de los libros y del conocimiento. Estos niños del Camerún, el sobrevivir al medio, el tener un tipo de necesidades a nivel motor, por poner un ejemplo. Son niños pues, que se han colgado en los árboles, son niños que todo lo que es el patrón cruzado, la coordinación la tienen más asumida que los nuestros de 1 y 2 años, que los papás los cogen enseguida, que van con el cochecito, ya todo el mundo va a pie, es decir, ni cochecitos ni nada, ¿no? Después estos niños, lo poquito que les das, tienen tanto interés que desarrollan mucho su inteligencia. Allá no hay libros, entonces todo lo aprenden de memoria. Un niño, y los exámenes son igual que los exámenes en Francia, porque tienen el sistema educativo francés. Entonces, claro, son niños que hacen un desarrollo tremendo, con un esfuerzo tremendo, mucho más que los nuestros. Entonces, si pones esas buenas bases neurológicas, si les das esas metodologías interactivas, son niños que luego transforman rápidamente y con creces aquello que reciben. En España o en Camerún, la educación pide nuevas vías de expansión. Una formación a la carta, sin clases magistrales, con nuevas formas de evaluación y más adaptada a una sociedad global, cambiante y llena de retos.
La atención a la diversidad no es la atención a los que tienen dificultades o a los que destacan por arriba, sino que hoy la atención a la diversidad se ve como personalizar el proceso educativo para cada niño. Cada niño es diverso, cada niño es especial y hay que encontrar múltiples maneras de que cada niño llegue a su desarrollo óptimo y a su madurez. Un cambio radical como el que se puede ver en Montserrat es un cambio lento, es un cambio que ha llevado prácticamente 15 años para poder ver lo que estamos viendo aquí y que ha recogido lo mejor de muchas corrientes de innovación de los últimos 20 años en la historia de la educación. Y yo creo que la clave de éxito de este cambio está en el liderazgo del equipo directivo. Las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, la congregación religiosa que lleva no solamente este colegio, sino los colegios de la congregación, han hecho una apuesta muy firme por esa innovación, se han implicado de una forma muy activa, tienen un estilo de liderazgo y de dirección de centro que arrastra, entusiasma, apasiona y contagia a todos los que trabajan aquí. Y yo creo que eso ha hecho que el clima de los profesores, que los procesos de formación continua, que aquí son muy exigentes, y que la dedicación del profesorado que se puede ver visitando el centro, pues responda a un proyecto único. Siempre surge la duda de si vale más potenciar las habilidades que tiene cada uno o al revés fomentar las que les faltan, ¿no? Pero desde luego lo que ves es que no es en las que fallan, no parece ser un hándicap, y en las que destacan lo que ves que el colegio realmente lo aprecia y lo potencia. Con lo cual yo en esto me quedo bastante tranquilo. Yo cuando decía antes que los educan en la felicidad, que lo tengo muy claro, con esto no quiero decir libres de frustración, todo al contrario. Si algo tienen muy claro es la alta tolerancia a la frustración y realmente lo trabajan. El terreno educativo en el futuro es la gran pregunta. Yo siempre digo que estamos entrenando a nuestros alumnos para un partido que no conocemos. El darles todas las herramientas y el buen entreno es lo que hará que puedan participar. Entonces el futuro es incierto, pero no tan incierto como parece cuando hablamos de educación. Recursos que podemos dar a nuestros alumnos es sobre todo el que se sepan manejar delante de los demás, el que sean alumnos potencialmente con unas grandes capacidades, una gran capacidad para saber estar, para saber tomar decisiones, para poder resolver problemas. Pero ¿cómo se prepara el profesor? A ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? El cambio, en general, el cambio es cambiar de mentalidad. O sea, no está tanto en los contenidos como un profesor flexible, un profesor abierto, un profesor apasionado por su propia materia o por aquello que está haciendo, un profesor que sepa también que el alumno es capaz de cambiar, es modificable, y un profesor al fin y al cabo que se quiera ese alumno. Y en esa educación que intentamos dar tan personalizada, pues es un profesor que saque lo mejor de ese alumno. Nosotros decimos que educamos para el fracaso, para el éxito sale solo. En cambio, educar para el fracaso es que con las dificultades que se encuentra un alumno las tiene que superar. Estos niños ejercerán una notable influencia social en el mañana. Se levantan cada día con el objetivo de ser los adultos de 2025. Una fecha que en el Colegio Montserrat se han marcado para que de nuevo la educación se someta a examen y quién sabe si para sacar un sobresaliente. Se ha unido a nuestra tertulia el director del programa, Salvador Valdés. Salva, buenos días. Hola, buenos días, María. Salva, ¿tú crees que hace falta que hablemos más de buenos proyectos pedagógicos como este y menos de las cosas que no funcionan, de lo que no anda bien? Pues yo creo que no hay nada más emocionante que ver el talento, ¿sabes?, nacer, ¿no? Y ser partícipe de la expresión de ese talento. Y que la verdad es que estoy conmovido, ¿no?, por lo que hemos visto, y creo que todo lo que se haga en pro de este tipo de iniciativas será poco, porque lo que habría que hacer es promocionarlas a tope, ¿no? Es decir, que hubiera más lugares donde se llevan a cabo este tipo de iniciativas pedagógicas tan, no sé, que dan ganas de llorar de alegría, ¿no?, cuando la ves, ¿no? Y nada, gracias, Carmen. Y gracias a ti, ¿no? La verdad es que lo he pasado muy bien y creo que sí, que tienes toda la razón. Que en realidad no sabemos lo que pasará, ¿no? Porque falta que pase el tiempo, que estos niños lleguen a 2025 y ver cómo son. Pero todo apunta bastante buenas maneras. Todo apunta bien, sí. Carmen, ¿cuántos colegios en España trabajan las inteligencias múltiples y dónde están?
Bueno, las hijas de la Sagrada Familia de Nazaret tienen colegios también en Madrid y en Canarias. En sus colegios se ha hecho una apuesta ya de la congregación por este modelo y yo creo que son pues es una especie de lámpara, ¿no?, que emociona, que ilusiona y que contagia. Hay muchas experiencias también en otros centros. Nosotros estamos acompañando a muchas redes educativas y congregaciones y, bueno, incluso escuelas también que están ya apostando sobre todo en educación infantil y primaria, ¿no? Es un poco lo que se comentaba en el reportaje. Quizá no hay tantas que hayan completado el proceso y por eso es un principio, claro, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que esto llegue y que la gente vea, ¿no?, dónde se puede llegar. Julia, si hablamos de la adhesión de los padres al proceso educativo, ¿tú crees que es una asignatura pendiente en muchos casos, que es algo que se nos ha olvidado un poco? Yo creo que es fundamental, es decir, los padres tienen que participar de la educación de sus hijos también dentro de la escuela. Entonces, la implicación de los padres con los equipos directivos de las escuelas me parece absolutamente fundamental y lo hemos visto en este reportaje que a mí, como a Salva, me tiene absolutamente emocionada. No sé si quiero volver a ser pequeña pero me parece absolutamente fundamental. O sea, al niño no lo puedes dejar en el colegio y allá se las arreglen, sino me parece que tienes que estar colaborando y participando en la educación de tu hijo también dentro de la escuela. Y de lo que no cabe duda es que estos chavales están más cerca de la Universidad del Plan Bolonia que los sistemas más tradicionales, ¿no? Ellos van a llegar más preparados, más entrenados, ¿no? Sí, yo creo que tienen muchísimos recursos para afrontar lo desconocido, ¿no?, como decía Montse en el reportaje, no solamente la universidad, porque no todos a lo mejor van a ir a la universidad, que esto no es una fábrica de superdotados, esto estimula a cada persona, sobre todo para la riqueza de su vida personal, no solamente de su vida profesional, que a veces tenemos ese error, ¿no?, pensar que la escuela prepara para trabajar, la escuela prepara para vivir, y estos niños están muy bien preparados. Es una fábrica de buenas personas, ¿no? Desde luego que lo es, vamos, por lo menos por la experiencia que yo tengo, es admirable, ¿no? Bueno, Salva, vamos a regalar un libro a nuestros espectadores. Es un librito, a ver. Muy corto, se lee en un rato. Está aquí, a ver, ahí está. Se llama Generación Global. Es de Ulrich Beck y de su mujer, de Elisabeth Beck-Gersheim. Es un ensayo muy cortito de apenas, no sé, 70 páginas, o bueno, 93 páginas exactamente, que trata sobre la generación que nació cuando ya estaba Internet funcionando. Es decir, la generación que nació en la época de la globalización, una generación que es transnacional, que no pertenece, digamos, o no está limitada por los dictámenes o las costumbres, digamos, del Estado nacional, sino que está en un proceso de cambio continuo en el que la comunicación internacional, las modas, la publicidad, en fin, toda la información se traslada de un lugar a otro sin fronteras, en principio, y es una generación muy especial, ¿no?, que conoce cómo viven los demás y a la vez son conscientes de las limitaciones que sufren por el hecho de haber nacido en un lugar u otro, ¿no? Y el libro, pues, está, yo creo, pensado más bien para los padres de los de esta generación que para ellos, porque quizá para quienes forman parte de esta generación el libro no es más que una enumeración y un análisis de lo que para ellos es su vida cotidiana, pero para los padres sí puede significar una luz, ¿no?, a la hora de entender a sus hijos, porque aunque uno esté cerca de ellos, no sufre las mismas influencias, ¿no? Y el libro aclara mucho. Yo creo que está hecho por el matrimonio Beck con esa idea, ¿no?, con esa idea de fondo, que no lo sabemos. Tendremos la ocasión de contar con ellos dentro de una semana, el martes próximo, porque estaremos aquí ofreciendo un documento sobre el 7º encuentro Salamanca, que anualmente organiza la Fundación Sistema con Cajaduero, en el que estuvieron invitados los dos y hacen una aportación muy interesante al documental que hemos confeccionado. O sea, que sirva esto como aperitivo para lo que nos viene la semana próxima. ¿No? Eso es. Pues eso será el martes, pero ahora si quieren conseguir el libro que acabamos de sugerirles y hacernos llegar alguna duda, ya saben que tienen línea directa con nosotros, en concreto con Luis García. Ahora es el turno de preocuparnos por sus propuestas. La primera propuesta de hoy vuelve a ser sobre la inmigración, pero no del tipo de inmigración de la que normalmente solemos hablar. En este caso se trata de los extranjeros europeos que deciden venir a vivir a España. Lorena de Valencia nos propone un reportaje en la ciudad de San Fulgencio, donde 8 de cada 10 vecinos es de origen extranjero, la mayoría procedentes de
de la Unión Europea. La segunda nos la habéis pedido más de una vez y es un reportaje sobre las tribus urbanas. Como nos cuenta Pilar en su correo, el fenómeno de las tribus urbanas surgió como una respuesta de la población joven a la globalización del pensamiento y de la cultura televisiva. Cada tribu intenta separarse de la masa estableciendo un código estético y unos principios morales particulares. Pilar nos pide que con este reportaje echemos abajo las connotaciones negativas que muchas veces están asociadas a las tribus urbanas. Julia, ¿qué te parecen las propuestas de hoy? A mí me interesan muchísimo lo de las tribus urbanas, sobre todo porque yo creo que es un fenómeno que a los padres nos preocupa especialmente. Entonces, conocer más y mejor lo que significan, lo que son las tribus urbanas, lo que hay por dentro, me parece que es una propuesta que merece la pena que la toméis en consideración. ¿Y tú, Carmen, tribus urbanas? Sí, muy importante. Además, con hijos adolescentes me pasa como Julia, sobre todo por uno de los matices, ¿no?, que decía la espectadora, y es las connotaciones negativas que tiene todo el fenómeno, que nos lleva muchas veces a estereotipar y a rechazar a los adultos por cuestiones estéticas, pues fenómenos que son muy complejos y que no son identificables. No es lo mismo los Latin Kings que todo lo asociado a la música. Que yo creo que es interesante que los adultos conozcamos ese mundo que nos sobrecoge un poco, ¿no? La otra propuesta sobre los extranjeros que viven en España también me afecta porque son extranjeros comunitarios, y es cierto que pues que hay muchos matrimonios mixtos y hay muchas personas de la Unión Europea establecidas en España. Son un ingrediente más de esta España cada vez más multicultural, y pues es interesante el conocer qué aportan, qué podemos compartir, ¿no?, y cómo están viviendo y conviviendo con nosotros. Y si se integran mejor. Sí, es cierto. Pues, Salva, lo dejamos aquí. Pues te venga, esperamos mañana. Mañana ¿vale? mismo estamos aquí. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta hablaremos del escándalo que ha sacudido Irlanda. Los abusos sexuales cometidos en centros estatales gestionados por religiosos ocuparán parte de la recta final de nuestro programa de hoy. Enseguida volvemos. Hola de nuevo, bienvenidos a los minutos finales de la aventura del saber de este martes. Ha llegado el momento de repasar algunas noticias que han merecido la atención especial de los telediarios. Hoy solo seleccionamos dos. John Kelly tenía 13 años cuando ingresó en este centro de educación dirigido por religiosos y ahora abandonado y cerrado tras unas puertas oxidadas. No lo parece, pero fue un infierno, nos dice. Nos pegaban y abusaban sexualmente de nosotros prácticamente a diario. Yo salí con 15 años totalmente destrozado. Su caso es el de miles de niños irlandeses que entre los años 30 y 90 se vieron sometidos a todo tipo de vejaciones por parte de quienes, en teoría, debían protegerles. El pueblo irlandés y su gobierno no saben cómo calificar el informe que ahora ha salido a la luz después de varios años de investigaciones. Es la última gran traición, dicen, cometida por curas y monjas que gozaban de todo el respeto y a quienes confiaron la custodia y educación de los niños. El primer ministro irlandés, Brian Cowen, reconoce de hecho que el Estado y otras instituciones han fallado en el cuidado de los menores. En Irlanda, un país de profunda tradición católica, se tachó de mentirosos a quienes presentaron las primeras denuncias. Ahora, cuando el tiempo les ha dado la razón, las víctimas exigen justicia y que se desenmascare a los culpables, ocultos muchos en sus órdenes religiosas y protegidos por el anonimato. Ángela toma nota de las exposiciones orales de sus alumnos y ellos escuchan los consejos para los trabajos escritos. Que sea de calidad y que sea creativo, redactado por vosotros y con vuestro lenguaje. Unas advertencias que los estudiantes deberán seguir a rajatabla. Saben que su profesora corregirá sus trabajos con Aprobo, un programa online gratuito capaz de detectar en segundos si el documento entregado está copiado de Internet. Alumnos y profesores esperan que este software acabe con el corta y pega. Está bien, también, no solo para nosotros, claro, que podamos copiar algún trabajo, sino para que también podamos ver si los profes están utilizando obras que no son suyas. Podrán saber quién está trabajando y quién no, y probablemente pues habrá gente que no llegue al aprobado. El tipo de esfuerzo que van a dedicar a los trabajos va a ser distinto y va a haber una calidad, yo creo que mucho mayor en los trabajos.
¿Y cómo comprobamos el nivel de copia de un documento? Después de registrarnos en la web, seleccionamos el archivo a verificar y rápidamente aparece la lista de páginas con contenidos similares. Nos hace un proceso de análisis en el cual vemos el documento nuestro y los documentos que ha encontrado en Internet. En color rojo nos marca el nivel de párrafos copiados, etcétera, con lo cual tenemos una radiografía de lo que sería el documento y lo que hemos copiado. Aunque esta web nace ante la demanda de la comunidad educativa, periodistas y escritores también pueden usarla para conocer la difusión de sus textos en Internet y para saber si aparecen en la red sin su permiso. Inevitablemente los estudiantes tendrán que ser más rigurosos a la hora de hacer sus trabajos, también los periodistas, esto afecta, ¿no? Luchar contra el corta y pega puede hacer mucho daño, ¿no? Hombre, a los estudiantes no les va a gustar nada, pero a mí me parece que es una medida absolutamente necesaria, porque en los últimos años los niños se habían acostumbrado a hacer los trabajos a través de Internet, que no era verdad que utilizaban Internet como una herramienta donde buscar información, sino que ahí buscaban páginas donde prácticamente copiaban el trabajo que les habían encargado en el colegio. Y para los profesores era imposible detectarlo, ¿no? Sin este sistema es un poco complicado. Yo creo que nos va a ayudar. No hay que olvidar que la LOE, el nuevo currículum, habla del tratamiento de la información y la competencia digital, es decir, que no hay que enseñar solamente a los niños a usar Internet, sino también a convertir la información en conocimiento, y eso exige también una nueva preparación de los profesores. Esta herramienta será útil en la medida en que los profesores sepan contextualizarla en una intervención educativa mucho más extensiva, mucho más exigente. Veíamos esa otra noticia, el escándalo que ha sacudido Irlanda. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque es que fue hace muy pocos años, hasta los años 90. Sí, la verdad es que a mí como creyente me produce una profunda tristeza, ¿no? Hemos visto hoy en el programa las dos caras de la Iglesia y yo creo que es muy importante exigir que no haya ningún privilegio que exima de la responsabilidad a aquellos que practican este tipo de cosas, porque realmente hacen mucho daño, evidentemente, a las víctimas, pero también nos hacen mucho daño a aquellos, ¿no?, que compartimos pues una fe y una vivencia que esto ataca en su misma raíz, ¿no? Hay que terminar con esos privilegios que hicieron posible que en Irlanda hubiera tanto silencio durante tantos años. Y es inevitable, Julia, que nos sigamos sorprendiendo, escandalizando. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Irlanda, ha sucedido en otros sitios. Yo creo que la Iglesia lo peor que hace es esconderlo, barrer dentro de casa y no reconocerlo y sobre todo pedir perdón y amparar la impunidad de quienes han cometido estos terribles delitos, porque me parece que si hay un delito, por lo menos que a mí me sobrecoge, es que alguien sea capaz de abusar de un niño, sobre todo desde esa autoridad del maestro o del educador. La Iglesia tiene que pedir perdón, o sea, tiene que pedir perdón por esto y tiene que poner a disposición de la justicia a los culpables. O sea, porque no es posible que una persona haya abusado de un niño y no le suceda nada. Porque eso es un delito, eso está tipificado en todos los códigos penales del mundo. Luego, esas personas que han cometido esos crímenes realmente deben de pagarlo. Gracias, Julia. Gracias, Carmen. Antes de despedirnos, les invitamos a ver un documental más, aunque este está disponible solo en la página web del programa. Luis García nos avanza su contenido. Digitalizamos hoy un nuevo capítulo de la serie El hombre diverso, una de nuestras primeras incursiones de la aventura en el estudio de la antropología. El capítulo se titula Parientes y extraños y nos ofrece la base principal de la que parte nuestro común doble rasero a la hora de juzgar a los demás. La ética se ocupa de corregirlo. La familia es algo tan cercano a la experiencia directa de cada uno que nadie puede esperar de ella otra cosa que no sea la calidez y simplicidad de lo íntimamente conocido. Referencia obligada de nuestro propio mundo, la familia es una de esas instituciones que, a nuestro parecer, no tienen vuelta de hoja, lugar donde todos hemos depositado siempre nuestros mejores sentimientos. Y sin embargo, esa simple dicotomía de parientes y extraños que está en la base de ella resultó en su origen más complejo de lo que nunca hubiéramos imaginado.
Después de ver este pequeño aperitivo, nos preguntamos cómo podemos afrontar el hecho de que tratamos bien a quien queremos aunque no se lo merezca y a veces mal a quien nos cae mal y, bueno, puede que se merezca nuestro reconocimiento. Bueno, yo creo que hay algo de natural en disculpar a aquellos que queremos pues muchas veces, ¿no? Y perdonar 7 veces 7. Hoy que hemos hecho un gran canto a la educación, supongo que hay que aprender también muchas veces a distanciarte de los primeros impulsos y a querer y sacar lo mejor, ¿no?, de cada uno, aunque a veces nos cuesta. A veces cuesta, ¿no? Hay que corregir comportamientos. Sí, pero tampoco nos vamos a flagelar por ello. Es decir, que a alguien te cae mal, pues te cae mal. Hombre, hacer el esfuerzo de reconocer los méritos que tiene está bien, pero ni todo el mundo nos puede gustar, ni a todo el mundo le podemos querer. Lo que sí tendríamos que hacer es el esfuerzo de ser justos, incluso con a quienes no queremos y quienes no nos cae bien. Pues lo dejamos aquí. Julia, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, María. Y Carmen, pues ha sido un placer también tenerte. Has estado muchas veces con nosotros a lo largo del año. La próxima temporada repetimos. Muy bien. Se acaba aquí nuestra cita de hoy con los temas de interés social. Mañana volvemos para hablar de ciencia y tecnología, en concreto de ingeniería industrial. Les esperamos.